Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de descubrir algo nuevo y emocionante. Yo soy y hoy vamos a sumergirnos en un tema que, me tiene fascinada. Si vieron el título, ya sabrán de qué va la cosa: Serkan y Özge, amor eterno o final inesperado. La verdad revelada. Sí, amigos, hoy vamos a analizar la relación de Serkan Bolat y Eda YLDZ, los protagonistas de la serie turca Love is in the Air, o como la conocemos aquí, Senkalkam. Y no nos vamos a quedar en el romanticismo superficial, no señor. Vamos a escarbar un poquito más profundo, a desentrañar los secretos, los momentos clave y sobre todo, a debatir sobre si realmente este amor fue para siempre o si, como muchas historias, tuvo un final más complicado de lo que esperábamos. Así que si eres fan de Serkan y Eda, si te emocionaste con cada uno de sus encuentros, si te frustraste con cada obstáculo que se les presentó, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje por las idas y venidas de esta pareja, por las mentiras, los secretos, las segundas oportunidades y por supuesto, el amor, ese sentimiento tan complejo y a la vez tan poderoso. Antes de que empecemos, les pido un favor grandísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, porque créanme, tengo muchos temas interesantes preparados. Y por supuesto, suscríbanse para no perderse análisis como este, donde podemos debatir y comentar sobre las series que nos encantan. Ya estamos listos. Vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan y Eda. Arrancamos por el principio, por el enamoramiento. ¿Quién no se derritió con la chispa inicial entre Serkan y Eda? Esa tensión, esa química innegable que se podía cortar con un cuchillo, uff. Y es que desde el principio, la serie nos presenta dos personalidades totalmente opuestas: Serkan, el arquitecto frío, distante, obsesionado con el trabajo y el éxito, y Eda, la florista soñadora, alegre, llena de vida, que creía en el amor incondicional. La premisa inicial de Senkalkam es en esencia un cuento de hadas moderno con un giro dramático. Eda, con sus sueños de estudiar en Italia, ve cómo su beca es repentinamente revocada. Desesperada, busca a Serkan Bolat, el hombre responsable de la fundación que debía financiar sus estudios, para pedirle explicaciones. Sin embargo, en lugar de una respuesta clara, se encuentra con la frialdad y el desdén de Serkan, quien, en un momento de aparente juego, le ofrece un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de su beca. La idea, aunque descabellada, es un reflejo de la naturaleza pragmática y controladora de Serkan. Él ve la situación como una solución rápida a sus propios problemas personales y profesionales. Eda, por otro lado, se debate entre la necesidad y la indignación. La propuesta es un insulto a sus principios, pero la posibilidad de cumplir sus sueños es demasiado tentadora para rechazarla por completo. Este acuerdo inicial, basado en una mentira, es el catalizador que da inicio a la historia. A medida que Serkan y Eda fingen su relación, se ven obligados a pasar tiempo juntos, a interactuar, a conocerse. Y es aquí donde la magia comienza a surgir. La serie se construye sobre la premisa de los opuestos que se atraen, y esta dinámica se manifiesta a la perfección en la relación entre Serkan y Eda. Serkan, con su enfoque en el trabajo y su dificultad para expresar emociones, se ve gradualmente transformado por la alegría y la vitalidad de Eda. Ella le enseña a disfrutar de las pequeñas cosas, a valorar las relaciones personales, y a abrir su corazón a los sentimientos. Eda, a su vez, se siente atraída por la inteligencia, la ambición y la aparente vulnerabilidad de Serkan, quien, a pesar de su fachada fría, esconde una profunda soledad y una necesidad de afecto. La chispa inicial entre ellos se convierte en una llama que arde con intensidad, alimentada por momentos de complicidad, conversaciones sinceras y risas compartidas. Vemos a un Serkan que de repente siente la necesidad de proteger a Eda, de preocuparse por su bienestar, de estar presente en su vida. Eda, por su parte, se enamora del hombre que hay detrás de la fachada, del hombre que la hace reír, que la escucha y que la acepta tal como es. La serie nos regala momentos inolvidables que capturan la esencia de su romance. Las citas románticas en lugares espectaculares, como la azotea bajo las estrellas o el jardín floreciente, las peleas apasionadas que revelan la intensidad de sus sentimientos, las declaraciones de amor bajo la lluvia, que simbolizan la superación de las adversidades, y los gestos románticos como el diseño del invernadero para Eda, que demuestran la profundidad de su amor. Pero, ¿fue todo tan perfecto como parecía? ¿Realmente era un amor eterno?
Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque claro, una relación no es solo moment. Os bonitos. Hay que enfrentar los problemas, los obstáculos, las crisis. Y Serkan y Eda no fueron la excepción. Hubo mentiras, secretos, malentendidos. Y sobre todo, hubo una diferencia abismal en sus mundos. La mentira inicial, el acuerdo falso que inició su relación, es una bomba de tiempo a punto de estallar. A medida que la relación se profundiza, la verdad amenaza con salir a la luz y destruir todo lo que han construido. Las mentiras y los secretos se convierten en una constante fuente de conflicto, erosionando la confianza y generando inseguridades. Además, la serie nos presenta a personajes que complican aún más la situación. Selin, la ex prometida de Serkan, es un recordatorio constante de su pasado y una amenaza para el futuro de la pareja. Sus intentos por recuperar a Serkan y las intrigas que orquesta para separarlos añaden una capa de tensión y drama a la trama. La diferencia de clases sociales también juega un papel importante en los conflictos de la pareja. Serkan, con su estatus social, su familia, sus responsabilidades, se mueve en un mundo de lujo y privilegios. Eda, con sus sueños, sus amigos, su lucha constante por salir adelante, pertenece a un mundo más humilde y sencillo. A veces parece que viven en dos realidades paralelas, y esto genera conflictos y tensiones. El miedo a perderse, a no encajar, a no ser suficiente. Todos estos sentimientos se apoderan de ellos en varios momentos. Las familias de ambos también influyen en su relación. La madre de Eda, que desaprueba la relación al principio, y los padres de Serkan, que no siempre comprenden la relación. La presión familiar, las expectativas sociales y las diferencias culturales añaden una capa extra de complejidad a su romance. La serie, además, no escatima en mostrar la fragilidad de los sentimientos humanos. Los celos, la desconfianza, la inseguridad y el miedo a perder al ser amado son emociones recurrentes en la relación de Serkan y Eda. Vemos a ambos personajes cometer errores, tomar decisiones equivocadas y sufrir las consecuencias de sus acciones. La enfermedad de Serkan y la posterior amnesia son un punto de inflexión en la serie que pone a prueba la fortaleza de su amor. La pérdida de memoria de Serkan, que le borra los recuerdos de su relación con Eda, es un golpe devastador para ambos. Eda se ve obligada a revivir el dolor de la pérdida, mientras lucha por recuperar el amor de su vida. La amnesia de Serkan no solo pone a prueba su amor, sino que también cuestiona la evolución de su personaje. ¿Realmente había cambiado? ¿Había superado sus miedos y sus barreras emocionales? La amnesia lo devuelve al punto de partida, a su personalidad fría y distante, y obliga a Eda a luchar una vez más por su amor. La llegada de un nuevo personaje, una nueva mujer en la vida de Serkan, pone todo patas arriba. La incertidumbre sobre el futuro de su relación y el dolor de ver a Serkan con otra persona obligan a Eda a cuestionarse todo lo que creía saber sobre su amor. La aparición de Deniz, una mujer con quien Serkan comparte una conexión emocional, añade más tensión y drama a la trama. La famosa enfermedad de Serkan, su amnesia, hizo que todo el progreso de su relación retrocediera drásticamente. ¿Era esto justo? ¿Era necesario para mantener la trama interesante? ¿O fue un recurso un poco forzado? Aquí es donde empezamos a cuestionar si realmente el final fue feliz y eterno. Si bien la serie termina con ellos juntos, con una familia, con un futuro prometedor, el camino que tuvieron que recorrer para llegar ahí fue agotador. ¿Realmente lograron superar todos los obstáculos? ¿Quedaron cicatrices? ¿O el amor fue lo suficientemente fuerte como para borrar todo el sufrimiento? Yo creo que la respuesta es un poco ambigua. Sí, el amor de Serkan y Eda es innegable. Es un amor profundo, sincero, que logró superar muchas adversidades. Pero al mismo tiempo es un amor que sufrió, que se vio afectado por factores externos, por decisiones equivocadas. Es un amor que, para llegar a su final feliz, tuvo que pasar por un camino lleno de espinas. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? ¿Amor eterno o final inesperado? Yo diría que ambas cosas. Fue un amor que, a pesar de sus imperfecciones, demostró ser capaz de sobrevivir a las circunstancias más difíciles. Pero al mismo tiempo fue un amor que tuvo un final inesperado, en el sentido de que el camino para llegar a ese final no fue lineal, no fue fácil. Hubo giros, cambios, situaciones que pusieron a prueba la relación una y otra vez.
En mi opinión, el éxito de Senkalkam reside en su capacidad para mostrarnos un amor realista, con sus luces y sombras. Un amor que, como todos, tiene que luchar para sobrevivir. Y a pesar de los altibajos, la serie nos deja un mensaje esperanzador, que el amor, cuando es verdadero, puede superarlo todo. El final de la serie, aunque satisfactorio para muchos, no está exento de controversia. La rapidez con la que se resuelven algunos conflictos, la forma en que se abordan ciertos temas y la aparente idealización del final pueden generar dudas y debates entre los espectadores. La serie concluye con Serkan y Eda casados, con una hija y viviendo una vida feliz. El final feliz, aunque esperado, parece demasiado perfecto para algunos. La forma en que se resuelven los problemas y la aparente ausencia de secuelas emocionales pueden parecer poco realistas para quienes han experimentado relaciones complicadas. Sin embargo, el final también puede ser visto como un mensaje de esperanza y optimismo. La serie nos muestra que, a pesar de las dificultades, el amor puede prevalecer. Nos recuerda que con esfuerzo, compromiso y perseverancia, es posible superar los obstáculos y construir una vida feliz. En última instancia, el final de Senkalkam es una cuestión de interpretación personal. Cada espectador puede tener su propia opinión sobre si el final fue merecido, si fue realista o si simplemente fue un final feliz más. En conclusión, el romance de Serkan y Eda en Senkalkam es un reflejo de las complejidades y contradicciones del amor. La serie nos presenta una historia de amor llena de pasión, obstáculos y giros inesperados. El amor de Serkan y Eda no es perfecto, pero es real. Es un amor que, a pesar de sus imperfecciones, logra inspirar y emocionar a la audiencia. Y bueno, amigos, hasta aquí mi análisis sobre Serkan y Eda. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y, sobre todo, que hayamos revivido juntos esos momentos mágicos que nos regaló la serie. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció el final de Serkan y Eda? ¿Creen que fue un amor eterno o un final inesperado? ¿Qué momentos de la serie fueron sus favoritos? Quiero saberlo todo. No olviden dejar su like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún otro análisis de sus series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la magia del amor siga inspirándonos. Chao, chao.